Hola compañeros y profesor, el día de hoy mi compañera Nicole Díaz y yo, Mariana Álvarez, decidimos realizar el reto grupal. Para eso decidimos elegir este artículo, On the Optimal Equity Radio Pinning the Anchor. Esto traduce sobre la proporción óptima de capital, afianzando el punto de apoyo. Este artículo es obtenido de la base de datos Science Direct, específicamente de la revista International Review of Economics and Finance. Ese es el nombre del autor del artículo. Bueno, como introducción, este estudio nos habla sobre uno de los temas más importantes de las finanzas corporativas, que es definir cuál es la cantidad ideal de capital propio que debe tener una empresa. Los autores proponen un modelo nuevo que unen dos aspectos importantes. El primero es reducir al máximo el costo promedio de capital WACC, es decir, buscar la forma más económica de financiar la empresa. Y el segundo es asegurar que el capital propio alcance para cubrir los activos críticos como las participaciones, el dinero disponible y los terrenos. Ahora el estudio busca responder una pregunta clave. Bueno, la pregunta que busca resolver este artículo es ¿cuánto dinero propio debe tener una empresa y cuánto debería pedir prestado? Antes se pensaba que las empresas solo debían de buscar la fuente de financiamiento más barato. Sin embargo, este estudio plantea de que existe una especie de mínimo necesario o ancla que es la cantidad de dinero que la empresa debe mantener, ya que este mínimo sirve para respaldar activos críticos, es decir, activos que tiene la empresa, bienes que posee la empresa, pero que no son fáciles de usar como garantía para solicitar préstamos. Estos, como un ejemplo de estos activos críticos, pueden ser terrenos o el efectivo. Bueno, metodología. ¿Cómo hicieron? Para entender este problema, el autor no solo utilizó fórmulas matemáticas, sino que también analizó datos reales de muchas empresas. La metodología se divide en dos partes. La primera parte es la teórica, donde se construye el modelo matemático, y la segunda parte es la empírica, donde se comprueba si el modelo funciona en realidad. Lo primero que se hizo fue analizar las empresas reales. Los investigadores estudiaron la información financiera de 91.000 empresas en Alemania durante 25 años y después la clasificaron según su tamaño, si eran pequeñas o grandes, y el tipo de empresas, sociedades con varios socios o empresas individuales. Por lo cual esto les permitió comparar cómo se financian diferentes tipos de empresas. Bueno, como marco teórico, como mencionó mi compañera, los autores utilizaron el modelo KKT. Para desarrollar el modelo utilizaron esta herramienta, la herramienta matemática KKT. Esta es como una calculadora de equilibrio financiero, ya que su función fue encontrar el punto exacto donde la empresa gasta lo menos posible en financiamiento y cumple una regla mínima de seguridad. Es decir, esta ayuda a buscar el equilibrio entre la deuda y el capital propio. La regla mínima de seguridad ya la va a explicar mi compañera. Bueno, la regla de seguridad, esta nos dice que el capital propio debe ser suficiente para cubrir los activos críticos. Los activos críticos son bienes que la empresa tiene, pero que no son fáciles de usar como garantía ante un banco. Por ejemplo, terrenos, dinero en efectivo, inversiones o participaciones. En palabras más simples, si el banco no lo acepta como respaldo, la empresa debe pagarlo con dinero propio. Es como decir, esto no lo puedes comprar con préstamos, entonces debes cubrirlo con tu propio bolsillo. Bueno, los escenarios que encontró el modelo fueron los siguientes. Luego, pues, de
aplicar la metodología anterior se encontraron la solución interior y la solución de frontera. La solución interior está, hace énfasis, aplica para las grandes empresas. Esta solución se le puede llamar como el camino del ahorro, ya que en este caso las empresas tienen libertad para decidir cómo financiarse, ya que su objetivo es buscar la opción más barata posible para reducir los costos, optimizar costos. Así que suele pasar en empresas grandes, como ya lo mencioné, porque estas tienen acceso a préstamos y a mercados financieros. Y la segunda solución es la solución de frontera. Esta se llama el camino del ancla. Este camino ocurre sobre todo en pequeñas empresas, medianas, negocios familiares. Estas empresas están limitadas por sus activos, ya que estas no pueden endeudarse libremente porque deben de mantener un mínimo de capital propio. Y por eso queda, así por decirlo, anclada a un nivel mínimo de recursos propios. Bueno, ahora vamos a hablar de la prueba estadística. Para este estudio se utilizaron varias pruebas estadísticas avanzadas para comprobar que el modelo realmente funcionaba. Estas pruebas sirvieron para analizar si los datos coincidían con la teoría, si existía un punto óptimo de financiamiento, cómo influye el tamaño de la empresa y si existía capital oculto. Bueno, ¿qué fue lo que descubrieron los autores? Hubieron resultados muy importantes. Se encontró que la regla del ancla sí funciona. Es decir, la regla que mencioné específicamente que ocurre para las pymes, para las empresas familiares, para las pequeñas empresas, sí funciona, ya que la mayoría de las empresas no eligen su financiamiento solo para pagar menos intereses, sino que en realidad están obligadas a mantener cierto nivel de capital propio por seguridad. También se encontró que las empresas grandes son diferentes, ya que como estas tienen mayor libertad pueden buscar el financiamiento más barato y por eso pueden acercarse más fácil al punto óptimo del WACC. También se encontró que existe dinero escondido, ya que en pequeñas empresas o familiares los dueños muchas veces respaldan el negocio con bienes personales. Por ejemplo, su casa, terreno propio y los cuales son garantías no contables. Bueno, ¿qué significa esto? La conclusión principal es que no existe una única fórmula para todas las empresas. La estructura financiera depende mucho de los activos que tenga la empresa. Si posee activos difíciles de usar como garantía, necesitará más capital propio. Bueno, como ideas claves tenemos: la mayoría de estas empresas están ancladas, por lo tanto deben mantener un mínimo de capital propio, no solo por conveniencia, sino por obligación financiera. A mayor tamaño, mayor libertad, las empresas pequeñas están más limitadas, las grandes pueden optimizar mejor su mezcla entre deuda y capital. Capital oculto. En negocios familiares o personales, muchas veces el dueño aporta seguridad con su propio patrimonio. Eso no se ve en los estados financieros, pero sí influye. Existe un punto ideal. Para las empresas grandes existe un punto ideal de financiamiento. Si usan muy poca deuda o demasiada, el costo aumenta, por eso buscan un equilibrio. Bueno, como conclusión principal, es que el capital propio ideal de una empresa se obtiene al encontrar un equilibrio entre reducir costos y mantener seguridad financiera. Es decir, que la empresa debe
buscar una forma de financiarse, pero de que sea económica, pero sin poner en riesgo su estabilidad. Además, tener en cuenta que los activos críticos, el valor de los activos críticos funcionan como un ancla, porque es lo que determina cuánto capital propio necesita la empresa, que puede ser concretamente que la empresa debe tener suficiente dinero propio para respaldar esos activos, sus activos más importantes, antes de endeudarse. Bueno, como recomendaciones para los gerentes, antes de solicitar un préstamo, los gerentes deben analizar cuántos activos críticos tiene la empresa, por ejemplo, terrenos, efectivo, inversiones, activos que no sirvan para garantía. Si la empresa tiene muchos de estos activos, no deberían endeudarse demasiado porque podría poner en riesgo su estabilidad financiera. En otras palabras, antes de pedir un préstamo, primero deben revisar si las cuentas, si cuenta con suficiente respaldo propio para el endeudamiento. Listo, muchas gracias.